Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy, que va a ser principalmente sobre sistemas abiertos. Hasta la clase anterior estuvimos siempre concentrándonos en sistemas cerrados, donde los sistemas termodinámicos que estudiábamos no intercambiaban partículas con el medio. A partir de hoy vamos a generalizar el formalismo para incluir la posibilidad de que el sistema intercambie materia con el medio, y eso nos va a permitir obtener el formalismo termodinámico completo para tratar cualquier tipo de situación. Entonces vamos a empezar definiendo las cantidades nuevas que tenemos que incorporar en el formalismo para tratar estos sistemas abiertos, básicamente el potencial químico. Después vamos a tener un segundo bloque donde vamos a ver el teorema de Euler y qué consecuencias tiene eso sobre las cantidades termodinámicas extensivas, y vamos a terminar con una serie de aplicaciones de todas estas ideas, 4 o 5 aplicaciones que van a dar lugar a diferentes ejemplos que son interesantes desde el punto de vista termodinámico. Entonces, para empezar con la parte de sistemas abiertos, y fundamentalmente la idea del potencial químico. Recordemos que hasta ahora, cuando un sistema es cerrado, si bien la energía es una función de la entropía, el volumen y el número de partículas que componen ese sistema, como el sistema es cerrado, n es una constante, y entonces en la práctica no era una variable para nosotros. Escribíamos simplemente que el diferencial de u es la derivada de u con respecto a s a b constante, diferencial s, más la derivada parcial de u con respecto a b a s constante, diferencial de b. De vuelta porque estábamos considerando que n es constante. Ahora, cuando el sistema es abierto, aparece una nueva forma de cambiar la energía interna de un sistema, que es a partir de cambiar la cantidad de componentes que hay en ese sistema. Entonces, consideremos ahora un sistema abierto con un solo tipo de componente por el momento, o sea, un sistema monocomponente, y escribamos cómo se generaliza este diferencial en ese caso. En ese caso lo que tenemos es que el diferencial u va a ser la derivada de u con respecto a s, a b y n constante, por el diferencial s, más la derivada parcial de u con respecto a b, a entropía y número de moles constante, por el diferencial b, y un tercer término, que es la derivada de u con respecto a n, a s y b constante, multiplicado por dn. Esta es la expresión general para el diferencial de energía en el caso en el que el sistema pueda intercambiar materia con el medio. Esta derivada entonces lo que nos va a indicar es cuál es el efecto sobre la energía de cambiar la cantidad de materia en el sistema. Esa derivada tiene un nombre especial, se la denomina potencial químico y se la denota con la letra griega mu. O sea, mu, que es el potencial químico, es por definición la derivada de u con respecto a n, a entropía y volumen constante. Teniendo en cuenta las definiciones que habíamos visto antes, o las identificaciones que habíamos hecho antes respecto a estas derivadas, esta era la temperatura y esto era menos la presión, e incorporando esta nueva definición de potencial químico, el diferencial de u toma la forma de T de S menos P de B más mu de N. Esta es la forma general para el diferencial de U
en un sistema monocomponente abierto y para un proceso reversible. Arrancamos escribiendo esa expresión sin la producción de entropía. Eso quiere decir que estamos considerando procesos reversibles. Entonces esto es un sistema abierto, monocomponente, y en un proceso reversible. El potencial químico es un potencial, es de los tres potenciales que tenemos acá, el único que lleva el nombre explícito, potencial químico. La temperatura es el potencial térmico y, y la presión es el potencial mecánico. Y funciona el potencial químico de la misma manera que funciona la temperatura y la presión. Lo que vimos en el transcurso de estas clases es que cuando en un sistema había una diferencia de temperaturas, eso producía una fuerza termodinámica que eventualmente traía como consecuencia un flujo termodinámico, y todo ese flujo termodinámico lo que permitía era intercambiar energía entre el sistema y el medio, entre diferentes partes del sistema, a través de calor. De manera análoga, cuando había diferencias de presión, podía haber intercambios de energía en forma de trabajo. Bueno, el potencial químico funciona exactamente igual. Cuando tenemos diferencias de potencial químico entre dos regiones distintas de un sistema o entre el sistema y el medio, existe la posibilidad de intercambiar energía a través del intercambio de materia o de la variación del número de moles del componente que está armando nuestro sistema. Entonces, esta es una forma por ahí natural de interpretar el potencial químico. Es una cantidad que, como no es habitual, genera cierta inquietud en los estudiantes, pero si uno lo piensa de esa manera, como un potencial y como una variable que funciona de manera parecida a la temperatura o la presión, por ahí puede empezar a amigarse con la idea del potencial químico. Es un potencial que de vuelta regula el flujo de materia en un sistema. Esta incorporación de este tercer término en el diferencial de U también se traslada a los diferenciales de los otros potenciales químicos, de los otros potenciales termodinámicos. Habíamos definido la entalpía, la función de Helmholtz y el potencial de Gibbs a través de, como transformadas de Legendre de la energía interna. Cuando uno hace eso, mantiene esas mismas definiciones, pero tiene en cuenta que en la energía interna hay un término extra por el intercambio de materia, eso se traslada a las definiciones o a los diferenciales de los otros potenciales termodinámicos. Entonces tenemos, por ejemplo, para la entalpía, el diferencial pasa a ser T de S más V de P más mu diferencial N. Para el caso de la función de Helmholtz tenemos menos S de T menos P de B, y de vuelta aparece el término mu de N. Y finalmente, para el potencial de Gibbs tenemos menos S de T más V de P más mu de N. Esto es, de vuelta, consecuencia simplemente de tener que la entalpía es U más PB, que la función de Helmholtz es U menos T por S y que el potencial de Gibbs es U más P por B menos T por S. Tomando los diferenciales y considerando que el diferencial de U tiene esta forma, obtenemos esta forma para los diferenciales de los potenciales químicos. Además de la aparición o la aparición de estos términos extra en estos diferenciales para el caso de un sistema abierto, estas expresiones nos permiten encontrar definiciones alternativas para el potencial químico a través de interpretarlos como derivadas parciales de la entalpía con respecto al número de partículas, a P y S constante, a B y T constante o a P y T constante. Lo escribo para que quede más claro. Pensando en la primera, el potencial químico que habíamos definido acá como la derivada de U con respecto a N, a S y B constante, yendo al caso de la entalpía, lo podemos pensar también como la derivada de la entalpía con respecto a N, pero
a las variables naturales de la entalpía constante, o sea, a entropía y presión constante. Si vamos a la función de Helmholtz, el potencial químico se puede pensar como la derivada de F con respecto a N, a T y B constante, que son las variables naturales de la F. Y finalmente también podemos pensar el potencial químico como la derivada de G con respecto a N a temperatura y presión constante. Entonces estas son 4 definiciones alternativas para el potencial químico. Difieren entre sí en cuáles son las variables que son constantes y eso no es un detalle menor. Si uno deriva H con respecto a N a S y B constante, no es el potencial químico. Tiene que ser a entropía y a presión constante. Y así siguiendo. Podemos dar un paso más en la generalización del formalismo y considerar ahora qué es lo que ocurre cuando el sistema es abierto, pero tiene más de un componente. Es un sistema que pasa cuando tenemos un sistema multicomponente. ¿Cómo se generalizan estas ecuaciones? Sistema abierto multicomponente un sistema abierto multicomponente con n componentes. En ese caso, lo que tenemos es que aparecen tantos potenciales químicos como componentes tenemos. Vamos a pasar a tener los potenciales químicos mu sub i, donde i indica la especie o el componente. Y este mu sub i es la derivada de u con respecto a la cantidad de moles de la especie I, a entropía, volumen y el resto de los componentes constantes. Y de manera análoga a lo que vimos ahí, también se puede pensar como la derivada de H con respecto a NI a entropía, presión y NJ distinto de I constante y así siguiendo con F y con G. Si consideramos esta generalización y pensamos también en que el proceso puede llegar a ser irreversible, no nos restringimos al caso reversible, obtenemos las ecuaciones de Gibbs más generales para un sistema termodinámico, que son las que voy a escribir a continuación. Eso involucra agregar al diferencial de U toda una serie de términos que contienen a cada uno de los potenciales químicos y a los diferenciales de la cantidad de materia asociada a esa especie. En pocas palabras, sería una cosa así. El diferencial de U pasa a ser T por ds menos P por dB, y ahora tenemos tantos términos de este tipo como especies tenemos. O sea, tenemos una suma desde I igual a 1 hasta N de los potenciales químicos de cada una de estas especies multiplicados por la cantidad del diferencial del número de moles asociado a esa componente. Y finalmente tenemos menos T por DIS para incluir la posibilidad de que el proceso sea irreversible. Si el proceso es reversible, no hay producción de entropía y tenemos la generalización de esa expresión al caso de n componentes. Si es irreversible, tenemos una contribución a la producción de entropía. Esta es la expresión diferencial para la energía interna. Si pasamos a la entalpía, tenemos T por ds más B de P más un término equivalente igual a 1 hasta N mu sub I de NI menos T de IS para F tenemos algo parecido. Lo único que cambia es que al haber cambiado la variable S por T, aparece este término distinto
y algo equivalente pasa para G. El diferencial de G es menos S de T más B de P más la suma desde 1 hasta N de mu sub I de NI menos T de IS. Estas son las ecuaciones de Gibbs, entonces más generales para un sistema termodinámico abierto, multicomponente en un proceso de cualquier tipo, reversible o irreversible. Para obtener el caso reversible, de vuelta hay que sacar los últimos términos, eliminar la producción de entropía, y si no, tener que quedarnos con esas ecuaciones para el caso general. Una otra modificación que aparece cuando el sistema es abierto es que el flujo de entropía tiene un término adicional. El flujo de entropía, además de ser dQ sobre T, como habíamos visto hasta el momento, existe la posibilidad que el sistema intercambie entropía justamente porque está intercambiando partículas. Cada partícula tiene una entropía molar propia, entonces cuando un sistema monocomponente intercambia diferencial n moles, aparece una entropía molar multiplicada por dn como contribución adicional al flujo de entropía. Esto es para el caso monocomponente, y para el caso multicomponente será dQ sobre T más una suma desde igual hasta 1 hasta n de las derivadas de S con respecto a NI por diferencial NI. Esto a T, P y NJ constante, distinto de I. Ya por el momento no nos vamos a concentrar en esta parte, pero en la segunda mitad de la materia, en la parte de físico-química, cuando vean cantidades molares parciales, va a quedar claro qué es esto y por qué se hace a T y P constante. Por el momento, concentrémonos en qué pasa para un sistema monocomponente, a pesar de tener la generalización de las ecuaciones para el caso multicomponente. Bien. Esto es entonces el formalismo completo termodinámico para un sistema abierto en una situación absolutamente general. ¿Hay alguna pregunta de esta primera parte? Bueno. Para terminar de completar las ideas fundamentales termodinámicas, tenemos que introducir una cosa más, que es el teorema de Euler para las funciones homogéneas de grado n, algo que habíamos comentado algunas clases atrás, pero bueno, este es el momento de formalizarlo. Con los resultados de este teorema de Euler y esa generalización vamos a extraer varias identidades muy útiles. Teorema de Euler, entonces, para funciones homogéneas de grado n. Recordemos primero que es una función homogénea de grado n y luego vamos al teorema. F es homogénea de grado n si cumple que f de lambda x1, lambda x2, lambda xn es igual a lambda, en lugar de n, creo que había elegido otro nombre para no mezclar, sí. Pensemos en m variables, es lambda a la n por f de x1, x2, hasta la variable xm. Es una función tal que si tomamos cada una de sus variables afectada por el factor lambda,
el resultado de evaluar la función en esas condiciones es lo mismo que tener lambda elevado a la n, donde n es el grado de la homogeneidad de la función, por la función evaluada en las variables sin ser modificadas por lambda, perdón. Eso es una función homogénea de grado n, y en la termodinámica las funciones que cumplen esta propiedad son principalmente las funciones o las cantidades extensivas y las cantidades intensivas. Las cantidades extensivas son homogéneas de grado 1, porque escalean con el tamaño del sistema. Si tomamos a la función evaluada en el doble de todas las variables, eso nos da lo mismo que el doble de la función original. Mientras que las cantidades intensivas son homogéneas de grado 0, son independientes del tamaño del sistema. Veamos un par de ejemplos de esto para que quede bien claro. Lo que dije recién es que las cantidades termodinámicas extensivas son funciones homogéneas de grado 1. Y como ejemplo, pensemos en la entalpía, que para un sistema cerrado es función de la entropía y la presión. Que esto sea homogéneo de grado 1 quiere decir que la entalpía de un sistema que tiene el doble de tamaño es lo mismo que 2 veces la entalpía de un sistema tamaño 1, por decirlo de alguna manera. O sea, esto lo que quiere decir es que la entalpía de 2 sistemas idénticos es 2 veces la entalpía de un sistema idéntico. Ya estuvimos usando estas ideas ampliamente, así que no deberían sorprender a nadie. Ahora, lo que tiene interesante este ejemplo es que las variables que hay que escalear son las variables extensivas. Fíjense que tener 2 sistemas idénticos es tener 2 veces la entropía, pero no cambiar la presión, porque justamente la presión es una cantidad intensiva. Entonces, eso formalmente lo podemos expresar de la siguiente manera. Vamos a decir que si Z es una cantidad termodinámica extensiva, que depende de variables x y extensivas y variables y j intensivas, entonces z de lambda x1, lambda x2 hasta lambda xk y 1 y m va a ser igual a lambda de z de x1, x2, xk y 1 hasta im. O sea, el sistema escalea con lambda, pero multiplicando solo las variables extensivas por lambda. Esto, para no estar anotando tanto, lo voy a abreviar con una notación un poco más simplificada. Vamos a decir que el vector x es x1, x2 hasta xk, y el vector y es
I1 hasta IM. O sea que vamos a decir que Z de lambda X I es igual a lambda Z X I. Mucho más compacto y remostiza. Pero bueno, es una notación, ¿no? Obviamente no es un vector esto, es simplemente una manera de abreviar la forma de escribirlo. Eso es lo que pasa con las cantidades extensivas. Para las cantidades intensivas tenemos un resultado complementario. Como la había llamado, de la cantidad intensiva para G, cantidad termodinámica intensiva, tenemos que es homogénea de grado 0. O sea, el lambda va evaluado a la 0, desaparece. Esto lo que quiere decir es que G de lambda X I es igual a G de X I. Aunque cambie el tamaño del sistema, la cantidad intensiva no se ve afectada. Ejemplo muy sonso, la temperatura para un gas ideal de dos sistemas idénticos es igual a la temperatura de un sistema idéntico. Y lo podemos comprobar muy fácilmente aplicando o utilizando la ecuación de estado esta. La temperatura es la presión por 2 veces el volumen, por 2 veces el número de partículas, sobre R. Esta es la temperatura de dos sistemas, entre comillas, y este 2 se cancela y lo que obtenemos es P por V sobre NR, y esto no es ni más ni menos que la temperatura de un sistema. Bueno, todo esto es introducción, todavía no dijimos qué dice el teorema de Euler. Es el momento de develar el misterio. El teorema de Euler dice que si tenemos una función f que es homogénea de grado n, entonces n por f de x y es igual a la suma desde i igual a 1 hasta m, son todas las variables extensivas, ahora anoto qué es esto, de la derivada de f de x y con respecto a xy a x j distinto de i constante y a ik constante por x sub i. M, bueno, a ver, vamos a aclarar algunas cosas de esto. X son extensivas. Perdón, más que extensivas. X son las variables respecto a las cuales
F es homogénea. Y M es la cantidad de variables X. Tenemos M variables X. Entonces, si la función es homogénea de grado n, n por esa función es igual a la suma de estas derivadas parciales respecto a las variables de las cuales, respecto a las cuales es homogénea, multiplicado por X. Por el momento parece un resultado medio que no va a tener grandes consecuencias, pero en pocos minutos más van a ver cuál es el impacto de esto sobre las cantidades termodinámicas. Antes de ir a eso, demostrémoslo. Se demuestra de manera muy sencilla. Entonces, si F es homogénea de grado n, F eso quiere decir que F de lambda xi, repito, es lambda a la n por F de xi. Eso es lo que veníamos diciendo hasta el momento. Entonces, tomemos esa identidad y derivamos respecto a lambda. Sí. Esto es la derivada respecto a lambda de F de lambda xi. Va a ser igual a n por lambda a la n menos 1 por F de xi. Y hacer esta derivada es lo mismo que hacer la suma desde i igual a 1 hasta m de las derivadas parciales de f respecto a xi, respecto a lambda xi, y multiplicar eso por las derivadas de lambda xi respecto a lambda. Esto hay que hacerlo a lambda xj distinto de i y a i constantes. Esto es simplemente aplicar la regla de la cadena de esta función. Acá mantenemos el mismo resultado de antes. Y de estas derivadas, la que es inmediata es la segunda. Derivar lambda xi respecto a lambda es simplemente xi. Entonces lo que tenemos es que la suma desde i igual a 1 hasta m de las derivadas de f respecto a lambda xi de vuelta lambda xj i sub k constante o i sub k constante por esta derivada que dijimos que era xi es igual a n lambda n menos 1 por la f de xi. Y ya estamos bastante cerca de este resultado que está aquí. Tenemos la suma, está invertido el orden, tenemos los xi, tenemos las derivadas parciales, acá tenemos respecto a xi, ahí lambda xi, n, f y nos sobra un lambda. Si evaluamos esto en lambda igual a 1, obtenemos eso que está allá. Y lambda puede ser cualquier cosa. Es simplemente un parámetro por el cual, respecto al cual tenemos la propiedad de homogeneidad. Entonces, evaluando en lambda igual a 1, obtenemos, bueno, lo que está en el pizarrón de la izquierda. N por f de xi es igual a la suma desde 1 igual a m hasta m de estas derivadas que ahora son respecto a xi, a xj distinto de i sub k por xi. Muy bonito. Listo. ¿Qué implica esto para las cantidades termodinámicas?
Veamos la aplicación a los potenciales termodinámicos. U. Empecemos con U. U es una función de la entropía, el volumen, N1, N2, N cantidades de moles. U es homogénea de grado 1. Entonces apliquemos ese teorema a U. N es igual a 1, entonces del lado izquierdo vamos a tener U de SBNI. Y del lado derecho tenemos la suma de respecto a todas las variables estas, o sea, para S, B y los NI, de las derivadas de U, déjenme más fácilmente, esa suma que está ahí es respecto a todas estas derivadas, entonces tenemos que hacer la derivada de U con respecto a S, a B y los NI constantes, multiplicado por la variable extensiva, por S. Segundo término, derivada de U respecto a B, a S, NI constante, multiplicado por B. Y el último término es una suma, ahora sí, de n términos, de 1 hasta n, de las derivadas de U respecto a NI, a S, B y NJ distinto de I constante, multiplicado por NI. Eso es simplemente haber transcrito el resultado del teorema de Euler al caso particular de la energía interna. Todo esto está muy lindo, pero está más lindo aún si nos damos cuenta quiénes son estas derivadas. Esta derivada de acá es la temperatura. Esta derivada de acá es menos la presión. Y estas derivadas de acá son los potenciales químicos. Por lo tanto, el teorema de Euler lo que nos dice, o lo que nos provee, es de una expresión integral para la energía interna. No una expresión diferencial como la que escribimos al principio de la clase, sino una fórmula completa para la energía interna. La energía interna de un sistema S, B, N1 hasta Nn es exactamente igual al producto de la temperatura por la entropía, la presión por el volumen y la suma de los potenciales químicos por la cantidad de moles de cada uno de esos componentes. Muy bonito. No hay que integrar nada. Euler integró por nosotros. No solo nos da una expresión integral para la energía interna, sino que podemos usar esta misma idea para los otros potenciales termodinámicos que también son extensivas de grado 1, para la entalpía, la F, la G, o simplemente podemos usar este resultado y las definiciones de entalpía, energía de Helmholtz, etc. Por ejemplo, la entalpía, dijimos que sabemos que es U más P por B. Entonces, si a esta expresión le sumamos P por B, ¿qué obtenemos? La entalpía pasa a ser T por S más P por B menos P por B se van, más la suma de los mu sub I, NI, desde 1 hasta N. Lista la entalpía. La energía libre de Helmholtz es la energía interna menos T por S. Si a esta expresión le restamos T por S, F queda menos P por B más la suma de los mu sub I NI. Y la última, G es U más P por B menos T por S, y sumando P por B y restando T por S, G queda súper compacta, igual a la suma de los potenciales químicos por la cantidad de moles de cada uno de los componentes.
Con esto tenemos todo, absolutamente todo. Sabemos cómo tratar un sistema multicomponente. Sabemos cómo integrar las ecuaciones diferenciales para las diferenciales de U, H, F y G. Directamente los tenemos integrados gracias a Euler. Tenemos estas expresiones. Y sabemos además cómo evolucionan los sistemas termodinámicos, porque sabemos que la energía interna, la entalpía, F o G, tienen que ser mínimas en los estados de equilibrio en todo aquel proceso en el cual sus variables naturales son constantes. Entonces, con esto tenemos todo completo. Lo que sigue en lo que queda de la clase es aplicar todas estas ideas a diferentes situaciones como para familiarizarnos y para derivar alguna que otra identidad que puede ser útil y que es consecuencia de estas ideas. Entonces vamos a la primera aplicación. Tiene que ver con ver qué pasa, cómo es el potencial químico de un sistema monocomponente. Es la primera, para familiarizarnos con el potencial químico. Entonces, aplicación 1. Potencial químico de un sistema monocomponente. Lo que les propongo es que calculemos el potencial químico para un sistema monocomponente. En particular lo vamos a ver para el caso de un gas ideal, que es sencillo, pero veamos antes en general qué podemos decir de esto. Sabemos que la energía libre de Gibbs, que es función de sus dos variables naturales T, P y de la cantidad de moles del sistema, es homogénea de grado n. De grado 1, perdón, respecto a la única variable extensiva que es n. Eso quiere decir que esto lo podemos escribir también como n por g de t, p y 1. Y la g de un mol es la g molar. O sea que esto es n por la g molar, función de t y p. Pero por otro lado, acabamos de escribir aquí que el potencial de Gibbs es la suma de los productos de los potenciales químicos por la cantidad de moles, para todos los componentes. En este caso es una suma con un solo término. G es la suma de los mu sub i por ni, desde igual a 1 hasta n, que en este caso es mu por n. Entonces, tenemos dos expresiones alternativas para G, que por supuesto tienen que ser iguales. La deducción entonces es que para un sistema monocomponente el potencial químico no es ni más ni menos que la energía libre de Gibbs de ese sistema. La energía libre de Gibbs molar, ¿no es cierto? Para un mol. Acabo de borrar que G es U más P por B menos T por S, y la G molar es la energía interna molar más P por el volumen molar menos T por la entropía molar. Eso quiere decir que si conocemos la energía interna, el volumen y la entropía como funciones de P y T, y las reemplazamos en esta expresión, tenemos la G molar y por lo tanto tenemos el potencial químico. Veámoslo para el caso de un gas ideal, donde conocemos todas estas cantidades. Ejemplo, entonces, mu de un gas ideal. De un gas ideal con una capacidad calorífica constante, a volumen constante, constante. Un gas ideal con esas propiedades tiene una energía molar que es igual. Bueno, vamos a la temperatura T. Es igual
a la energía molar a una temperatura de referencia T0 más Cb por T menos T0. Este es el Cb molar. Vamos a escribirlo como una C chiquitita para que quede claro. Es Cb molar. Vimos cuando estudiamos los gases ideales que la energía para un gas ideal era función solo de la temperatura, y si la capacidad calorífica volumen constante es constante, tiene esta expresión, la energía interna. Entonces ya tenemos el primero de los tres términos. Por otro lado, P por volumen molar es R por T, por la ecuación de estado. Así que el término P por volumen molar también lo tenemos como función de la temperatura y la presión, en este caso solo de la temperatura. Lo último que nos falta es el término de la entropía molar. Habíamos calculado hace varias clases qué forma tenía la entropía de un gas ideal con capacidad calorífica constante. Recuerdo esa expresión. La entropía molar a T como función de T y P es la entropía molar en un estado de referencia T0, P0 más Cp logaritmo de T sobre T0 menos R logaritmo de P sobre P0. Entonces multiplicamos esto por la temperatura y tenemos la G molar. Es la U molar T0 más Cb por T menos T0 más P por B, o sea, más RT y menos T por la entropía molar menos T por SM T0 P0, sigo abajo, menos Cp, sí, Cp por T por el logaritmo de T sobre T0 más RT logaritmo de P sobre P0. Esto es la G molar y es también el potencial químico de un gas ideal. No es lo que se dice una expresión compacta, pero bueno, es lo que es. Se puede hacer un poco más compacta si consideramos qué es lo que pasa con el potencial químico en el caso particular de un proceso isotérmico. Algo que van a encontrar muy a menudo en la segunda parte de la materia, en la parte de físico-química. Por eso voy a detener un segundito en escribir esa expresión. O sea, el potencial químico en un proceso isotérmico, o sea, un proceso que conecta una temperatura final que es igual a la temperatura inicial. En ese caso hay varios términos de ahí que van a volar. Este término vuela porque la temperatura es igual a T0. Este término vuela porque nos queda el logaritmo de 1. Y tenemos entonces que mu es la energía molar a T0 más RT0 menos T0 por la entropía molar a T0 P0 más RT0 logaritmo de P sobre P0. Todo esto que está acá no es ni más ni menos que un mu a T0 P0. Con lo cual podemos decir que el potencial químico a una temperatura T0 y a una presión P
es el mismo, es un potencial químico a la misma temperatura y a la presión de referencia P0 más R T0 logaritmo de P sobre P0. La dependencia con presión del potencial químico es de tipo logarítmica, multiplicada por la temperatura en la cual está ocurriendo ese proceso. Esta formulita va a aparecer más de una vez. También esta fórmula se obtiene para el caso de un gas ideal que no necesariamente tiene CB igual a constante. Es un ejercicio interesante para ver cómo surge, cómo se puede demostrar, pero es más general que lo que está escrita acá. Esta entonces es la primera aplicación de estas ideas. Usamos las dos ideas. Primero, cómo generalizar un sistema abierto, digamos, a través de introducir el potencial químico, y usamos la consecuencia del teorema de Euler para ver que la G es la suma de los potenciales químicos por NI. ¿Alguna pregunta de esta parte? Bueno. Vamos a la segunda aplicación. Son 5, tengan paciencia. Pero son cortitas todas, son pequeños bocaditos termodinámicos. La segunda aplicación de estas ideas es la derivación de la ecuación de Gibbs-Duhem. Y para eso vamos a usar nuevamente la expresión esta, que la G es la suma de los mu sub i por NI. Entonces, partiendo de eso, el teorema de Euler nos dice que la G de T, P, N1 hasta Nn es la suma desde i igual a 1 hasta n de mu sub i Ni. Repito lo que ya vimos. Ahora, ¿qué pasa si calculamos el diferencial sobre esta expresión? El diferencial de G de T, P, N1 hasta Nn es igual a la suma desde 1 hasta n de los mu sub i de Ni más la suma desde i igual a 1 hasta n de los de los diferenciales de mu sub i multiplicados por los Ni. Ahora, nosotros habíamos derivado hace varias clases qué forma tenía este diferencial de G. Y hoy la generalizamos para incluir el hecho de que el sistema podía ser abierto e intercambiar partículas con n componentes. Esa forma diferencial es que el diferencial de G es menos S de T más B de P más la suma desde igual a 1 hasta n de los mu sub i de Ni. Por supuesto que estos dos diferenciales tienen que ser el mismo. Entonces, si igualamos estas dos expresiones, vemos que estas dos sumas están en los dos términos y por lo tanto esto tiene que ser igual a esto. Esa identidad es la ecuación de Gibbs-Duhem. Entonces, igualando ambas expresiones, queda Ni por los diferenciales de los mu sub i igual a menos S de T más B de P. Y esto es
la ecuación de Gibbs-Duhem. ¿Cuál es la principal propiedad de esa ecuación? Es la única ecuación diferencial que relaciona todos los potenciales entre sí. Cuando escribimos el diferencial de U y generalizamos, vimos que teníamos que introducir para el caso del intercambio de materia un tercer potencial o una serie de terceros potenciales que son los potenciales químicos. Entonces, esta es la única ecuación diferencial que relaciona los tres potenciales. O que relaciona, vamos a poner todos los potenciales porque no son tres. Eso significa que los potenciales no son independientes entre sí. Esta es esta ecuación diferencial que los vincula. Tercera aplicación. Vamos rápido. Sí. Absolutamente, sí. Sí, me preguntan o me comentan que esa expresión se puede generalizar para el caso de un sistema que no sea simple. No lo dije, pero desde el comienzo, al haber escrito únicamente un término de trabajo de la forma menos PdB, estamos considerando sistemas simples, pero cualquier sistema que no sea simple, que tenga algún efecto de un campo magnético, un campo eléctrico o cualquier otro fenómeno que lo saque de la simplicidad, va a tener un término de trabajo similar a la forma menos PdB, pero con las variables que correspondan. Entonces, todo este formalismo se trata de manera equivalente, pero pensando a la presión como la variable intensiva de esa nueva interacción y a la variable extensiva como el volumen, están las transformadas de Legendre, etc. Los potenciales químicos siguen existiendo y la ecuación esta de Gibbs-Duhem tendrá acá la cantidad intensiva asociada a esa interacción, sí, sin duda, sin duda. Esto es para sistemas simples, pero se generaliza muy fácilmente. Y vamos ahora entonces a la tercera aplicación. Que es la primera ley para un sistema abierto. Voy a tratar por simplicidad el caso monocomponente, pero no hay problema para generalizar esto. Hace falta introducir las cantidades molares parciales, que es un pequeño detalle que van a ver más adelante, pero el espíritu es el mismo. Habíamos visto que el diferencial de U tenía esta forma. En el caso de un sistema abierto monocomponente. Y lo que queremos ver es cuál es la contribución a la energía del intercambio, digamos, de materia. Lo primero que uno podría llegar a pensar es que este término es el que da cuenta de eso. Pero no es así, o es un resultado ambiguo en el siguiente sentido. No es un resultado ambiguo. Este término efectivamente da cuenta del cambio de energía por el intercambio de partículas. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Pensemos en un sistema que está encerrado en un recipiente adiabático, o sea que no puede intercambiar calor, que ese recipiente es rígido, entonces no puede intercambiar trabajo. ¿Cuál es el cambio de energía, el único cambio de energía posible? No es este término. Tiene que ver con otra expresión, porque este término incluye una contribución que viene de la parte del flujo de entropía. Eso es lo que les quiero mostrar y para eso vamos a hacer una pequeña cuentita y creo que va a simplificar toda esta introducción que no es del todo clara. Para eso tenemos que notar lo siguiente. Este término combinado con este
nos dan el flujo de entropía. La diferencia, el diferencial de entropía menos la producción de entropía es el flujo de entropía. Eso quiere decir que el diferencial de U se puede escribir como este término menos P de B más mu de N. Y ahora veamos qué es lo que pasa con el flujo de entropía para un sistema abierto. El flujo de entropía, dijimos que tenía un término extra, además de el cociente entre el calor y la temperatura. El flujo de entropía para un sistema abierto es dQ sobre T más la entropía molar por diferencial N. Entonces, usando esta expresión ahí arriba, el dU queda esto multiplicado por T, eso es dQ más T por SM de N menos P de B más mu de N, y para un sistema monocomponente el potencial químico es lo mismo que la G molar, así que déjenme escribirlo de esta forma. También podemos reemplazar esto por el diferencial de trabajo, porque este es el trabajo que tenemos en un sistema simple monocomponente, en un sistema simple. Entonces, el dU va a ser dQ más dW más G molar más T SM por dN. Y aquí me estoy acercando a lo que quiero mostrarles. La G molar dijimos que era la U molar más P por B molar menos T por la entropía molar, y ahora pongo más T por la entropía molar, que es lo que estoy arrastrando, que venía de acá, y lo que termina pasando de acá es que estos dos se cancelan. Entonces, ¿qué es lo que finalmente obtenemos? Que dU es dQ más dW más U molar más P por B molar diferencial N. O si ustedes quieren también, dQ más dW más H molar diferencial N. Y esto es a lo que quería llegar. Si estamos en un sistema en el cual no intercambiamos energía en forma de calor, ni intercambiamos energía en forma de trabajo, pero sí intercambiamos energía en forma de materia, la contribución de energía por intercambiar esa materia tiene que ver con la entalpía molar o con esta combinación de energía interna y P por Bm, no con mu. Porque el mu tiene un menos TSM que se va con el flujo de entropía que viene del otro término de allá. Y esto está bien, porque cuando uno incorpora o elimina materia de un sistema, no solo está incorporando o eliminando la energía interna que trae cada uno de esos moles, sino que también tiene que incorporar o eliminar el trabajo que cuesta incorporar esa materia o sacarla del sistema. Ese trabajo es el volumen molar por la presión del sistema. Entonces, para un sistema abierto, además de poder intercambiar energía en forma de calor o en trabajo, se intercambia energía en forma de materia, y la cantidad de energía que trae esa materia es la entalpía molar, no la energía interna molar. ¿Estamos? Después les vamos a pasar algún ejercicio para que jueguen un poco con eso. Me quedan 2 ejemplos más. Esta cuarta aplicación tiene que ver con el equilibrio entre dos fases alfa y beta. Estamos pensando en un sistema
que está a temperatura T constante y a presión P constante. Y dentro de ese sistema sigma hay dos fases. Tenemos una fase alfa y una fase beta. Esta fase alfa tiene N alfa moles, está por supuesto a la temperatura T y a la presión P, y esta fase beta tiene N beta moles y también está a la temperatura T y a la presión P. Entonces queremos analizar cómo es el equilibrio de este sistema. Este sistema lo vamos a pensar de dos maneras. Lo vamos a pensar como el sistema sigma, que es el sistema completo, que es un sistema cerrado. Vamos a aclararlo, disculpen. No hay forma de incorporar partículas a este sistema, solo puede darse la situación de que una de las fases transforme en la otra o viceversa, o sea, haya un cierto intercambio entre alfa y beta, pero no de alfa y beta en su conjunto o de sigma con el medio. Entonces, lo que les decía es que vamos a pensar este sistema de dos maneras, como el sistema sigma cerrado o como la combinación de los dos subsistemas alfa y beta abiertos que pueden intercambiar materia entre sí. Y eso nos va a permitir desarrollar o derivar una expresión para la producción de entropía asociada a ese intercambio de materia. Entonces, considerando a sigma, sistema cerrado, AT y P constantes, el equilibrio de ese sistema tiene que ser un mínimo del potencial de Gibbs. El diferencial de G para sigma es menos S sigma dt más B sigma de P más menos T por D y S, porque este es un sistema cerrado, entonces no tiene ningún tipo de intercambio de materia. Esto es todo. Como T y P son constantes, esto es menos T por D y S de sigma. Esto es parte 1. Parte 2. Considerando a alfa y beta como sistemas abiertos que eventualmente pueden intercambiar materia entre sí, tenemos también expresiones parecidas a estas, pero con el término extra de los potenciales químicos. O sea, dg de alfa va a ser menos S de alfa de T más B de alfa de P más mu de alfa de N alfa menos T de IS de alfa. Y algo equivalente para el diferencial de la G de beta. De P. Ahora tenemos el potencial químico A de beta menos T y la producción de entropía en beta. Estos son 0 porque T y P son constantes. Y lo que sigue es tener en cuenta que el sistema sigma es la combinación de los sistemas alfa y beta. Entonces, eso quiere decir que el dg de sigma es igual al dg de alfa
más el de G de beta. Y eso es decir que menos T por D y S de sigma es igual a mu de alfa de N alfa menos T D y S alfa más mu de beta de N beta menos T D y S de beta. Bien, entonces reordeno un poquito, cambio de signo, multiplico todo por -1, o paso esto para el otro lado, como les guste. Y mu de beta menos mu de alfa por dn alfa. Escribo esto porque como el sistema completo es cerrado, eso quiere decir que n alfa más n beta es una constante, por lo tanto que dn alfa, el diferencial de n alfa es menos el diferencial de n beta. Entonces, ¿qué hice? Multipliqué toda esta expresión por -1, lo que estaba de aquel lado lo pasé para este lado, y al dn beta lo reemplacé por menos dn alfa. Y con eso, si no me equivoqué en ningún signo, llegué a esta expresión de acá, de la cual puedo despejar esta diferencia de acá. Bien, y acá es donde quería llegar. Porque esto que está aquí es la producción de entropía en el sistema completo sigma restada de las producciones de entropía intrínsecas de los subsistemas alfa y beta. En todo ese sistema puede haber irreversibilidades asociadas al intercambio de materia entre alfa y beta, y puede haber irreversibilidades dentro de cada subsistema. Esto que está acá es la cantidad neta de irreversibilidades, excluyendo las irreversibilidades intrínsecas de alfa y beta. Y lo que tenemos del lado derecho es una expresión del tipo fuerza termodinámica, flujo termodinámico. Esta cantidad va a ser distinta de 0 si mu de beta es distinto de mu de alfa, o va a ser igual a 0 si estos potenciales químicos son iguales. Esto que está acá es ni más ni menos que una expresión para la producción de entropía asociada a la difusión de materia o a la transformación de fase entre dos fases que tienen diferente potencial químico. Así como habíamos encontrado una expresión para la producción de entropía asociada al intercambio de calor entre dos cuerpos a distintas temperaturas, y teníamos las recíprocas de las diferencias de las temperaturas multiplicado por el calor, algo equivalente para el intercambio de trabajo con dos presiones distintas. Esto es la expresión análoga para el caso de una irreversibilidad asociada al intercambio de materia con dos potenciales químicos distintos. Eso, entonces, lo escribo de esa manera, lo escribo un poco más compacto, o tratando de expresar esa idea que dije recién. Eso entonces lo interpretamos como que es la producción de entropía elemental asociada a un delta mu, y eso es proporcional al delta mu sobre T por dn alfa. Esto que está acá es la fuerza termodinámica, y esto que está acá es el flujo asociado. Analicemos posibles evoluciones a partir de esta expresión. ¿Qué pasa si mu beta es mayor que mu alfa? Si mu beta es mayor que mu alfa, este paréntesis, la fuerza termodinámica es positiva. Como la producción de entropía solo puede ser positiva,
La única opción que nos queda es que dn alfa sea positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que si el potencial químico de la fase beta es mayor que el potencial químico de la fase alfa, hay una transformación desde beta hacia alfa. Aumenta la cantidad de materia en alfa y desaparece beta. O sea, tenemos una transformación de beta a alfa. Y esto es porque DIS de delta mu tiene que ser mayor o igual a 0. No podría pasar nunca lo contrario porque eso implicaría estar destruyendo entropía. Si mu de beta es menor que mu de alfa, ahí tenemos el caso contrario. Esto es negativo y por lo tanto dn alfa es negativo. Eso quiere decir que alfa está transformando en beta y de vuelta por la misma razón. O sea, de alguna manera lo que nos está diciendo esto es que las fases se transforman en la dirección o hacia las fases que tienen menor potencial químico, de beta a alfa o de alfa a beta según quién esté arriba de quién. Y por último, lo que vemos acá es que si el caso que nos queda, los dos potenciales químicos son iguales, la producción de entropía es 0. Y ahí lo que tenemos es la posibilidad de que una fase transforme a la otra reversiblemente. La transformación de fases reversible es equivalente a la coexistencia de alfa y beta. Y en la clase anterior vimos cuál era la condición para que coexistieran dos fases, que las G molares fueran iguales. Acá estamos encontrando que los potenciales químicos tienen que ser iguales. Pero este es un sistema monocomponente y por lo tanto esto es equivalente a que la G molar de alfa sea igual a la G molar de beta, porque esto es un sistema monocomponente. Puse un único término con potencial químico. Acá de vuelta aparece algo similar a lo que decíamos al principio, de cómo interpretar el potencial químico de manera similar a la temperatura. Bueno, es exactamente lo mismo. Potencial químico alto es como temperatura más alta y el calor va de temperatura más alta a temperatura más fría. La materia va de potencial químico más alto a potencial químico más bajo. Ni más ni menos que eso. Entonces, vamos con la quinta y última aplicación de la tarde, que es la regla de las fases de Gibbs. Bueno, esta es una deuda que tengo, creo, desde la primera clase, cuando dijimos que un sistema simple quedaba determinado si teníamos una cantidad fija de materia con dos variables. Bueno, ahora vamos a ver por qué es así. La regla de las fases de Gibbs dice que si tenemos un sistema con C componentes y F fases, entonces la cantidad de variables intensivas
independientes que fijan el estado del sistema esto es los grados de libertad del sistema que se denotan con la letra griega nu, son iguales al número de componentes menos el número de fases más 2. La palabrita intensiva está subrayado porque esta es la cantidad exacta de variables que necesitamos para fijar el estado del sistema independientemente del tamaño del sistema. O sea, si queremos además fijar el tamaño del sistema, hace falta variables extensivas extra. Pero lo que a uno le interesa desde el punto de vista del equilibrio y del análisis de un sistema termodinámico es conocer el estado independientemente del tamaño, el estado en variables intensivas de alguna forma. Por eso la regla de las fases de Gibbs se da de esta manera. Veamos de dónde surge eso y una aplicación y terminamos. Esto no es ni más ni menos que un balance contable, digamos. Lo que hacemos es ver si tenemos tantos componentes y tantas fases, cuántas variables necesitamos establecer para fijar el estado del sistema y después ver cuántas de ellas son independientes a través de ver las cantidad de ecuaciones que vinculan esas variables. Entonces vamos con la primera parte, veamos cuántas son las variables no independientes, las variables en general, y después contamos las ecuaciones que vinculan. Entonces, si tenemos una fase J, una de las F fases para una fase J, necesitamos especificar, por un lado, la temperatura y la presión. Estamos pensando siempre en un sistema simple, ¿no es cierto? Regla de la fase de Gibbs, aclarémoslo, para un sistema simple. En un sistema simple tenemos temperatura y presión y después la densidad queda automáticamente determinada por la ecuación de estado. Y estas son todas las variables intensivas independientes de la composición que describen el estado termodinámico. Además de eso, tenemos que dar las variables que nos fijan la composición de esa fase. Y esas variables son las fracciones molares. X, Y en la fase J. La fracción molar del componente I en la fase J es igual al número de moles del componente I en la fase J dividido la suma de todos los moles, de la cantidad de moles de todos los componentes en esa fase. Dijimos que teníamos C componentes, así que esto también a veces se escribe como NI sub J sobre NJ. Esa es la fracción molar de un componente y tenemos de estas hay C fracciones molares para cada fase. Entonces, con temperatura y presión definimos las variables macroscópicas globales y la densidad automáticamente por la ecuación de estado, y con cada una de las fracciones molares damos la composición del sistema. Esto es para una fase, como tenemos F fases, entonces tenemos que las variables totales son 2 más C por cada una de las fases por la cantidad de fases que tenemos.
Esas son todas las variables que necesitamos. Veamos las ecuaciones vinculantes ahora. Podría haber contado 3 y sumar en las ecuaciones vinculantes a la ecuación de estado, pero bueno, es una cuestión contable. Entonces, ecuaciones vinculantes. Por un lado tenemos que estas fracciones molares quedan muy bonitas definidas así, pero tienen el inconveniente o la característica de que no son todas independientes, porque si sumamos todas las fracciones molares, acá nos aparece la misma suma que hay abajo y eso nos da 1. Entonces tenemos que la suma de los x, y, j es igual a 1. Esta es una ecuación vinculante y de esas tenemos tantas como fases tenemos. O sea, tenemos f ecuaciones. Esta es una de las ecuaciones. Estas son f de las ecuaciones vinculantes. Las otras tienen que ver con el equilibrio entre las fases. Siempre cuando nos referimos a esto, estamos viendo cuántas variables tenemos que dar para fijar el estado de ese sistema cuando ese sistema está en equilibrio. Y si está en equilibrio, quiere decir que cada uno de los componentes que puede estar presente en las distintas fases tiene que tener el mismo potencial químico porque esa era la condición de equilibrio de dos fases. Entonces, por equilibrio de fases, para el componente I, por ejemplo, tenemos que el potencial químico del componente I en la fase 1, que es una función de T, P, y las fracciones molares de los distintos componentes en esa fase, ese potencial químico tiene que ser igual al potencial químico de la misma especie en la fase 2, que es función de T, P, etc. Y eso tiene que ser igual al potencial químico de I en la fase 3, 4, hasta llegar al potencial químico del mismo componente en la fase F. Y esto de vuelta es función de X1 en la fase F, X2 en la fase F, XC en la fase F. Todas estas igualdades son F-1 ecuaciones. Tenemos F-1 signos igual. Hay F-1 ecuaciones para el componente I. Como tenemos C componentes, tenemos C por F-1 ecuaciones para todo el sistema. Por lo tanto, el total de ecuaciones vinculantes es F más C por F-1. Y ahora solo nos queda hacer la resta de la cantidad de variables totales menos la cantidad de ecuaciones para tener la cantidad de variables independientes. Y eso es que nu es igual a C por F más 2, que es la cantidad de variables totales, menos F más C por F menos 1. Y este C por F se va con este C por F. Este menos C se convierte en un C. Menos F
más 2. Y eso es lo que habíamos anotado allá arriba. Esto es así siempre y cuando el sistema sea simple, si no aparecerán alguna variable extra. Y también es así siempre y cuando no haya ningún otro tipo de restricción dando vueltas en el sistema. Si tenemos alguna reacción química o algún otro vínculo entre las variables, eso no está contabilizado acá. Estas son las restricciones que aparecen en un sistema general. Entonces, el número de variables independientes puede reducirse en ese caso. Hay que tener cuidado con eso cuando vean la parte de sistemas con reacciones y demás cosas. Eso va a jugar algún papel. Dicho esto, veamos un ejemplo súper rápido de esto. Analicemos lo que ya un poco sabemos qué pasa con un sistema monocomponente y las distintas fases posibles a partir de esta regla de las fases. Vamos a borrar acá abajo, mejor. Grados de libertad. En un sistema monocomponente. Más adelante van a poder jugar con sistemas binarios y se van a entretener con eso. Sistema monocomponente. Entonces, un sistema monocomponente es un sistema que tiene C igual a 1 y eso quiere decir que nu es 3 menos F. Entonces, si tenemos una sola fase, nu pasa a ser igual a 2. O sea, tenemos 2 grados de libertad. Y esos 2 grados de libertad corresponden a la temperatura y la presión. Y eso es lo que en los diagramas de fase aparece como un campo monofásico. Una única fase puede existir en un área dentro del diagrama de fases porque tenemos 2 grados de libertad a disposición. Ahora, si tenemos 2 fases coexistiendo en el sistema, la cantidad de grados de libertad se reduce en 1 y pasamos a tener un único grado de libertad. Entonces, ahí tenemos 1 grado de libertad. Y eso es que nos tenemos que mover en una línea, en una curva, y esa es la línea de coexistencia. Que caracteriza el equilibrio o la coexistencia de 2 fases. Si fijamos la temperatura, la presión queda automáticamente definida por esa línea de coexistencia. Eso es lo que significa tener un único grado de libertad. No podemos más que fijar una sola variable, o la temperatura o la presión. Y finalmente, si tenemos 3 fases, no nos queda ningún grado de libertad a disposición. Eso quiere decir que lo que tenemos es un invariante. No podemos fijar ni temperatura ni presión. Cuando tenemos 3 fases en equilibrio, tenemos un punto triple y por la regla de las fases, ese punto triple es invariante. No podemos elegir nada, está fijo en algún lugar del diagrama de fases y por eso es tan útil, o son tan útiles esos puntos triples como patrones para puntos de temperatura de referencia. Por supuesto, a medida que más componentes hay en el sistema, esto se va complicando mucho más. En un sistema binario, esta regla pasa a ser 4 menos F y existe la posibilidad de que pasen otras cosas. Ni que hablar si tenemos 4 o 5 componentes, como en una aleación de alta entropía, la cosa se pone picante. Bueno, ¿preguntas de esta última parte? ¿Comentarios? ¿Nada? Bueno, entonces con esto cerramos la parte del formalismo termodinámico.